Novela gráfica. Así se ve Cortázar en un sueño. Poesía, la degustación de los frutos de la memoria. Novela, una metaficción para repensar qué se escribe lejos del centro. Novela, para entender quiénes somos, es bueno mirar atrás. Novela, un análisis de la vigilancia en tiempos de censura. Novela, lo que pasa después de ser un desgraciado. No ficción, reconstrucción de la humanidad de un hombre desaparecido. Estas fueron mis lecturas del mes de mayo. De las lecturas que se hacen en abril, en mayo, en junio, como en estos meses del año, por lo menos acá en Buenos Aires, tienen que ver con lanzamientos de la Feria del Libro, con algún libro que te dieron en la Feria del Libro, que conseguiste especialmente en la Feria del Libro. Y es el caso de lo primero que leí en el mes. Este libro lleva muy poco tiempo de lectura porque es una novela gráfica. La primera de la colección Relato Gráfico, relatos con identidad propia que acercan a los lectores de todas las edades a la experimentación visual de las historias, de la editorial Nubífero, que quiero mucho, además, así que de paso le mando un saludo a su editora y creadora, Grace. Decía que es rápida de leer, pero no se tiene que leer una sola vez. Esta es de esas novelas que nosotros podemos tener en la biblioteca y cada tanto decir, quiero estar sumergida un rato en este, iba a decir texto, pero porque sí, cuenta una historia. La despedida, una historia sobre Julio Cortázar de Mike Fazzetta, es una historia que nace de un sueño. Dice Mike en el comienzo del libro que todas las noches soñaba que tenía una conversación con Julio Cortázar. Entonces lo que hizo fue bajar a papel eso que le pasaba y a partir de la obra de Cortázar intentar y lograr, en mi opinión, reconstruir no su biografía, pero sí su vida. ¿Por qué hay una diferencia entre una palabra y otra? Porque la biografía tiene algunos datos biográficos, valga la redundancia. Nació en tal lugar, creció en tal lugar. Y acá lo que se quiere contar es la parte humana de Cortázar, es como la vida de Julio Cortázar, pero en diferentes capítulos que van encerrando algunas temáticas de su vida. Y además, cada vez que se tocan esos temas y que uno puede ver los dibujos, encuentra detalles, casi como si fuera un libro de Buscando a Wally, de la obra de Cortázar. Algún personaje de sus cuentos, algún elemento sobrenatural o fantástico muy presente en los cuentos de Cortázar. Yo creo que si bien este libro nos permite a todos conocer el viaje de Julio Cortázar, la vida de Julio Cortázar, creo yo que la interpretación de que se llame La despedida también viene a cuento de el poder decir adiós a ese sueño que estaba teniendo Mike Fazzetta, según nos cuenta al principio, ¿no? El poder poner a ese personaje de tus sueños en un lugar, hacerle un barquito de papel y hacerlo navegar también para que otras personas acompañen el viaje. Me gustó muchísimo, me parece muy valiente la propuesta. Meterse con un personaje, una persona y personaje como Cortázar es sumamente audaz, está muy bien logrado y los dibujos me hicieron muy feliz. Tiene mucho detalle y al estar en blanco y negro, como que ya de por sí la cabeza los toma de otra manera, como no sé si es que completamos los colores o los claroscuros están marcados en esas líneas, ¿no? El que está presente y el que está escondido también en ese monocromo. Agradezco mucho a Nubífero este libro y lo atesoraré, como digo, que me parece que es la mejor idea de tenerlo en la biblioteca. Está que lo parió. ¡Qué desgracia! Estaba frío. En general no leo tanta poesía, vieron que siempre les digo lo mismo. Y cuando tengo que leer poesía o cuando quiero leer poesía o cuando voy a hablarles de poesía recurro a mis salvavidas, a mi hermana Mili de Lenguajes Puente, a otros poetas, por ejemplo, que me dicen, che, Ceci, mirá esto que está muy bueno o esto que se está editando ahora. Fue el caso de el espectacular vínculo que hice con Mario Obrero no, pero por lo menos mi carta de amor a Mario Obrero. Mario Obrero es un poeta, un escritor español nacido en Getafe, en Madrid, pero en la parte como más lejana al centro de Madrid. Tiene apenas 20 años, cumple 21 en 2024 y es un joven que vino enviado por el Ministerio de Cultura de España a la Feria del Libro de Buenos Aires. Eso ya mínimo
me llamó mucho la atención. Y el Centro Cultural de España en Buenos Aires, a quien agradezco siempre por la confianza que me tienen a la hora de pensar un trabajo juntos, me dijeron: Ceci, tenemos a Mario Obrero, ¿le haces una entrevista? Sí, obvio. Me pongo a buscar y digo: mira, yo no lo tenía la verdad en el radar, hay tantísimos escritores, poetas, dibujantes que no conozco. Y digo, a ver, qué interesante, veo una entrevista. Este pibe no puede pensar así, no puede ser. Así que en la descripción de este video les voy a dejar el link, cuando esté publicado, del video entrevista que hicimos con el Ceseba y Mario Obrero. Tuve el honor, el placer de pasar una mañana completa entre charla y recorrido por la ciudad con el propio Mario. Tan fenomenal su manera de pensar, es tan generoso, es tan inteligente, es brillante, de verdad se los aseguro. Todo esto a propósito de Cerezas sobre la muerte, un libro editado por la editorial española La Bella Varsovia, que cuenta en un solo poema, que después tiene como una adenda en la segunda parte del libro, una consecuencia de los entierros en fosas comunes de soldados republicanos, consecuencia de la Guerra Civil Española. Lo que nos cuenta Mario, y no en sí en el poema, pero sí lo podemos charlar, incluso hay una parte que está contada también acá, a modo de epílogo, es que había un hombre que quería plantar cerezos en su terreno, pero los cerezos en cierto lugar del terreno crecían feos, como medio que nacían las cerezas, los frutos salían todos deformes, no se sabía bien por qué, pero abajo de esos cerezos se suponía que había una fosa común con un montón de cuerpos enterrados como NN. Y esa tragedia se transforma en Cerezas sobre la muerte, porque es el tipo, el dueño del terreno, pidiendo que exhumen los cuerpos, básicamente porque necesitaba el terreno para plantar, no es que era un comprometido con la causa, pero a partir de eso Mario expresa que los poetas, los jóvenes, los españoles, los interesados en la historia, todos aquellos que con cierta sensibilidad pueden ver ese pasado, ver esa historia, hacerse cargo de esa memoria, son los frutos que crecen después de la muerte. Es muy interesante el vínculo que hace Mario entre el uso del lenguaje para la poesía, la capacidad que tiene de utilizar la etimología de las palabras, las raíces de las palabras, para explicarse, para explicar cosas. Bueno, de esto se trata este libro, que además está escrito en 5 idiomas, todos mezclados, porque así habla Mario también, aunque a veces dice, bueno, casi que prefiero pedir perdón que permiso, y usa los idiomas a sabiendas de que no van a ser en el mejor estilo o en el estilo más estricto del idioma, pero son los 5 idiomas que se hablan en España, una manera también de manifestar la memoria como presente en cada una de esas lenguas. Súper interesante Mario Obrero, súper interesante este poema y también interesante el proyecto de La Bella Varsovia. Si no lo conocen pueden buscar más, y por mi parte, vuelvo a decirlo, gracias al Ceseba por convocarme a hacer esta entrevista, porque si no, no hubiera conocido esto y me hubiera perdido una estrella en el firmamento como creo que es Mario Obrero. Seguimos. Hablando de agradecer y de conocer y de cosas. En mayo estuve en la 3ª edición de la Feria del Libro de Caseros en Entre Ríos. Es una feria preciosa que convoca siempre a autores locales, algunos autores nacionales, para que se acerquen, para que conozcan a la gente. Hacen muchas actividades para los niños, para los adolescentes. Y este año me convocaron para dar una charla sobre redes sociales y también para entrevistar a Martín Coan, autor, entre otras cosas, del ganador del Premio RAL de 2007, Ciencias Morales. Ya les voy a hablar de ese libro, no se preocupen. Siempre es un planazo porque termino conociendo mucho más de literatura. Me llevo libros de autores locales, me llevo ideas de próximos proyectos. Obviamente conozco a la gente, que es lo que más me gusta. Y en ese caso estaba Nicolás Darches, que es el editor de Oyenden, este sello independiente que edita en exclusiva
exclusiva a autores de la provincia de Entre Ríos. Nico es una persona súper generosa, además es docente y los docentes tienen esta cuestión de la mediación incorporada y siempre están extendiendo puentes, ¿no? En esta época donde el individualismo nos hace levantar los puentes y encerrarnos porque lo mío es lo mejor, y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con Nico D'Arces me expando. En esa feria, decía, Nico D'Arces me dijo: Ceci, tenés que conocer a Tuqui Carboni, esta autora de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, y que a fines de la década del 80 escribió una novela que se llamó El tan deseado rostro y que la presentó al premio de novela Fray Mocho, que es el premio más importante de la provincia de Entre Ríos, y lo ganó, y la editorial de Entre Ríos, la editorial pública de la provincia, le editó su libro en 1993. Una edición bastante descuidada, voy a decir, porque faltaron algunos párrafos, porque había bastantes erratas, y siempre quedó para Tuqui la sensación de que no había sido por ahí la mejor forma de estar editada su novela, ¿no? Me cuenta Nico que le fue a ofrecer a Tuqui la oportunidad de reeditar El tan deseado rostro con la incorporación de aquellos párrafos que habían quedado afuera en esa edición, con también la oportunidad de corregir los errores de ortografía que habían salido y demás. Así que sale El tan deseado rostro de Tuqui Carboni, una novela que, como les digo, ya tiene más de 30 años y que se mete en un estilo de escritura que es dificilísimo. Es una mujer que fallece, Florencia Araoz, una escritora de provincia muy importante, y le encargan a otra mujer desde la Secretaría de Cultura de la provincia, le encargan que vaya a revisar sus papeles para ver si hay algo que rescatar. Y esa mujer, cuando va, se encuentra que hay una carpeta con 4 escritos inéditos de 4 escritores provinciales que nunca habían sido editados. Uno de ellos sí, pero las otras 3, que eran 3 mujeres, no. Lo que vamos a leer en esta novela, a partir de esa historia, que es de mentiras, es una ficción, son las 4 carpetas que estaban adentro de ese proyecto que esta mujer investigadora encuentra. Estas 4 historias, si bien no es que cuando leemos las 4 encontramos el descubrimiento de un misterio, no tienen sentido sin las otras 3, porque se trata de 4 escritores y se vuelven relevantes a partir de que intentan contarse a sí mismos, pero a la luz de haber participado en el taller de escritura de Florencia Araoz y también a partir de haber conocido a otros colegas, vamos a decirlo así, escritores de provincia. Ser escritor de provincia significa que todo sea mucho más difícil, que todo cueste más, que si no pasas por Buenos Aires, por lo menos así es el caso de Argentina, no servís, no sos bueno, seguro que vas a fallar. Tuqui Carboni trabajó muchísimo para que cada personaje y para que cada narrador en primera persona tuviera un estilo diferente y también tuviera vidas diferentes. ¿Por qué estas 3 mujeres pudieron trascender hasta ahí y el personaje del cuarto, que es varón, tuvo por ahí más trascendencia? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan estas mujeres? Todo esto está narrado en cada una de estas historias. Y la tapa son 2 luciérnagas, porque estos 4 escritores formaban junto a su maestra, a su mentora, Florencia Araoz, la Hermandad de las Luciérnagas. Por eso digo que el libro tiene sentido, o mejor dicho, narrar estas vidas tiene sentido cuando se las analiza a la luz de las otras, porque en todas aparecen los otros 3 que no son el que está narrando. Hay estilos de escritura de estos 4 autores que nos encontramos acá que me gustaron más que otros, algunos con los que enganché enseguida y otros que me resultaron por ahí un poco más distantes o me ofrecían una distancia mayor, pero esto tiene que ver con quien lo lee. Por eso también está bueno que haya tantas variedades de escritura. Me quedan todos estos libros, incluidos los de Kogan, que les dije, y mi favorito del mes, pero no me quiero olvidar de agradecer. Y esto es para todas aquellas personas que deciden apoyar económicamente a Por qué Leer. Son un montón que todos los meses dicen, bueno, aporto a la membresía lo poquito que puedan o lo muchísimo que puedan. Tenemos un proyecto que quiere crecer, que quiere ser más y mejor y por eso necesita financiamiento. Así que acá estoy para pedirles que si quieren escaneen el QR que está apareciendo en la pantalla e ingresen a la página de patrocinio y ahí van a encontrar distintas recompensas que además
van a poder canjear en el caso de transformarse en parte de la comunidad de Por qué Leer, en miembros de la comunidad. Es muy importante, como les digo, para mí, pero para todas las personas, editores, productores, cámaras, todas las personas que estamos haciendo Por qué Leer, que ya por suerte no soy yo sola y que con este granito de arena pueden también sostener mejor su día a día. Gracias, de verdad, de verdad, de verdad. Voy a pasar ahora, si les parece bien, a este libro que tiene un plus, que es que pude conocer a Isabel Zapata porque vino a Buenos Aires. Y a propósito de que ella venía, leí el libro para poder después acercarme y entrevistarla. Miremos la tapa, que dicho sea de paso, Rosa Iceberg, que es la editorial, hace unas tapas preciosas y siempre con fotos reales. La tapa claramente nos habla de una niña y de una o un perro. Spoiler, una perra, porque Troika. Para mí es muy importante hacerles algunas advertencias respecto a este libro porque hay muchas personas que son muy sensibles a leer temáticas relacionadas a animales, a cierto sufrimiento animal, al sufrimiento que nos genera a las personas, la pérdida de un animal, y todos estos temas sin golpes bajos, se los aseguro, están en este libro. El libro está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a leer a la protagonista, una narradora, Andrea, de unos 18 años, que rememora una infancia reciente. Por supuesto tiene 18 años, acaba de ser una niña, y en ese tramo de su infancia tuvo dos vínculos muy importantes. Por un lado su perra Troika y por el otro lado su niñera Francisca. Y entre las tres armaban como una especie de clan, pero ahí queda manifestado un misterio, algo por averiguar. Y en la segunda parte del libro se va a intentar averiguar qué es lo que pasó y por qué está ese agujero negro en la memoria de Andrea respecto a un tema en particular y, bueno, cómo eso se tiene que explicar. Yo no quiero ser mucho más explícita con lo que les estoy compartiendo del libro porque la verdad que este es un libro para disfrutar y para leer con mucha atención, abriendo el corazón. Al estar hablando de niños y animales y el vínculo entre ambos, un poco salvaje y un poco de entrega total, hay que leerlo con esos ojos, ¿no? Hay una ternura puesta en el texto que me parece que si bien está el misterio, que es el que nos lleva, iba a decir nos obliga, pero no es que nos obliga, nos va estimulando a seguir leyendo cada vez más, en verdad lo importante no es el misterio. Si yo se los contara ahora, ustedes dirían como, a la protagonista, a la narradora, le importa porque resolver eso explica gran parte de su infancia. Aparte de la sensibilidad, hay mucho sobre la memoria, mucho sobre la soledad, los por qué sin respuesta, esas marcas en el inconsciente que a veces nos modifican tanto en nuestro día a día y que tienen que ver con cosas que nos pasaron cuando no podíamos explicar muy bien qué nos estaba pasando. ¿Vamos con Koan? Sí. Son dos libros los que tengo para mostrarles, para contarles. Por un lado, Ciencias Morales, les decía, Premio Herralde de Novela del año 2007. Es el premio de la editorial Anagrama. Nunca había leído, más allá de algunos relatos, a Martín Koan en ficción. Producto de que lo tuve que entrevistar en Caseros, en Entre Ríos, dije, hola Anagrama, ¿me mandás todo lo que tengas de sus libros antiguos o modernos? Sí. Y tenía como no sé si un prejuicio, porque nunca había leído ni de qué se trataba, pero tenía como una especie de juicio de que se trataba de algo que nada que ver. El libro es espectacular, porque es un ejercicio de literatura. Es el sostenimiento de la trama, de la tensión, a partir de pequeñas cosas que van atrapando a los lectores a punto tal de que llega un momento que el libro no lo podés soltar y que en lo personal, con una de las escenas casi del final del libro, se terminó por desatar mi inquietud completamente. No la pasé nada bien en ese momento del libro. Es un libro que nos narra una historia de una mujer muy jovencita, estamos hablando de la década del 80, empieza el año lectivo 1982, y esta chica, María Teresa, consigue trabajo en el Colegio Nacional Buenos Aires como preceptora. Es un colegio hiper prestigioso y ahora que también hay mujeres cursando, pueden tener preceptoras mujeres. María Teresa tiene un jefe que es el jefe de los preceptores y que los manda a ser vigilantes de esos chicos, a observarlos. No es solamente el trabajo de cuidado, de atender,
las necesidades de los chicos, sino que se trata más que nada de una vigilancia. Los pibes tienen que formar así tomando distancia, poniéndose firmes, marchando casi de forma militar. Pero para María Teresa este trabajo es su vida. Esta metáfora del control y del exceso de censura por parte de un otro y después de una autocensura, colocan a esta mujer en un grotesco que nosotros como lectores lo vemos como un grotesco hoy, 45 años después, pero en el contexto del libro tiene todo el sentido, porque hay una dictadura militar que está gobernando el país, porque hay una guerra sucediendo, si bien no es el tema principal del libro, sabemos que el contexto es Guerra de Malvinas, da para conversar, para discutir, para buscar noticias de la época y hacer un recorte de cómo esto que se cuenta en el libro pasaba. Retomo la idea de el libro como ejercicio de escritura, es como una escuela de escritura, porque la narración está totalmente sostenida, nada falta y nada sobra. Y a propósito de eso, uno de Cohen, que también leí para poder entrevistarlo, que si quieren me gustó un poquito menos que el otro, me parece que después de leer Ciencias Morales pasé a este y fue como un sacudón diferente. La estructura de los párrafos y de la historia y demás es un poco más ágil. Y acá lo que hay es una historia de un tipo que es despreciable, que es Lito Jiménez. Un tipo que al principio te empezás riendo porque decís no puede ser que tenga esta vida de la desgracia, pero la desgracia de alguna manera a medida que va pasando el libro uno dice, está re justificado que a este tipo le vaya mal, deseo que le vaya mal, espero que le vaya mal, porque la verdad es que es un tipo insoportable, es malo, hizo cosas malas en su vida. Y las desgracias que le van pasando una tras otra nos angustian, por momentos hasta le tenemos lástima, si se quiere, pero llega toda la parte del final, que es como el desenlace, que es una cachetada a los lectores, porque ahí empieza el ejercicio de escritura nuevamente, que no les voy a spoilear, así que si tienen ahí la duda por dónde empiezo, qué me gusta. Yo mi recorrido con él lo empecé con la no ficción. Creo que leerlo es necesario. Voy con el último, mi favorito del mes y el que estaba esperando leer desde que lo vi. Desde que vi esta tapa, ya les voy a contar de qué se trata, pero antes de irse del video, les recuerdo que pueden darle like, que me ayuda un montón. Obviamente, si les gustó el video y si les gusta lo que hace Por qué leer, pueden suscribirse. De esa manera también ayudan al crecimiento. Y si quieren, invitadísimos a dejar en los comentarios sus lecturas de mayo, porque las voy a leer en el video que viene, en mis lecturas de junio. Y en este video, qué confuso se hace todo, al final, cuando termine de reseñar llegan sus lecturas de abril. Quiere decir que va a haber más recomendaciones, no se van a llevar solo las mías, sino también las de ustedes. Así que quédense y no se vayan del video hasta que termine. Este libro, El Petrus y nosotras, tiene una bajada que es una familia atravesada por la militancia. Pilar Calveiro fue la compañera, la esposa de Horacio Campiglia. Juntos tuvieron 2 hijas, a María y a Mercedes Campiglia. Y Horacio Campiglia está desaparecido desde 1980. Fue uno de los últimos desaparecidos de la dictadura. Esta historia, que parece ser una más de los 30.000 desaparecidos que tenemos en la última dictadura cívico-militar de Argentina, incluidos bebés robados, como les digo siempre, si tienen dudas sobre su identidad, no duden en consultar, de acercarse a abuelas de Plaza de Mayo. No es una historia más, toda vez que nos metemos en conocer sus vínculos, su relación con su esposa, su ser padre de estas 2 criaturas que lo perdieron cuando eran niñitas. Lo que hacen en este libro es reconstruir cada una a su manera. Pilar desde un lugar de militante, porque ellos juntos militaban, entonces explica cómo empezaron en el colegio, cómo se involucraron con ciertas ideas, cómo después se vinculaban con otros compañeros que pensaban lo mismo, debates internos que tenían entre ellos, todo eso está contado acá. Y después las hijas, ellas hacen cada una a su manera un desglose
de ese vínculo con el papá. Una de las hermanas es más extensa en el texto, va contando como la historia del papá como si fuera una persona ajena, pero ella involucrada, y cada tanto detiene el texto y le habla directamente a su papá. Y la otra hija es más escueta, es muy breve su texto, pero armó un collage con una grabación en cassette del propio Horacio Campiglia. Además hay como una especie de recuerdos en fotos, como un álbum familiar que también está incluido en el QR que viene acá atrás del libro. Es poner en un lugar humano a una persona que ya no está. De alguna manera es devolverle la humanidad a una persona que está desaparecida, de cuyo cuerpo no tenemos noticias. Agradezco su valentía, por supuesto, por haber escrito una historia así, y también a Siglo XXI por editarla y hacerla llegar a las manos de los lectores para proponernos pensar. Porque acá se cuentan cosas que nos incomodan. No es que eran militantes, pobrecitos, se van a contar cosas que estoy segura de que los van a incomodar. Pero es en esa incomodidad que aparecen los elementos que los vuelven humanos. Nadie es todo perfecto o todo desgraciado. Más que invitados a quedarse, porque estas fueron mis lecturas. Pero ahora llegan las de ustedes. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima lectura. Chao. Fuera de Serie Cuadernos dice: gracias, Ceci, por tus recomendaciones. Gracias a vos, Sil, por estar siempre ahí. Siempre suma oírte. Estoy leyendo La novia gitana, un policial de Carmen Mola que me está encantando. Recién arranqué además La Comemadre de Roque Larraqui para el Club de los Miércoles. Sabían que Por qué leer tiene club de lectores, ¿no? Me echo la ficción con ensayo, en este caso Historia de la escritura, un libro de Louis Jean Calvet que estoy releyendo. Por ahora, junio viene así. Abrazo. Lara Schwieters, le mando un beso enorme, dice: cuesta leer de una sola cosa. Sigo con Poeta chileno de Zambra y Mujeres que compran flores de Montfort. Adriana nos cuenta que en mayo leyó Pubis Angelical de Manuel Puig y le encantó tanto que dejó unos días el libro cerrado con los últimos 3 capítulos porque me niego a terminarlo. Tengo para luego de terminar Sangre de amor correspondido, también de Puig. Lo amo. Si ustedes también, denle like a este video. Nati Carril dice: hola Ceci y colegas suscriptores. En abril leí La hija del caníbal de Rosa Montero. Me encantó. Una de esas novelas corales donde no solo vas siguiendo la historia de la protagonista, que te dice desde la primera página que te miente, además te pasea por la España franquista y latinoamericana de revolucionarios y anarquistas del siglo XX. Es el primer libro que leo de la autora y digo con gusto que buscaré otros títulos de ella sin dudar. También releí Socorro de Elsa Bornemann. Planazo. Reencuentro muy interesante, debo decir. Si bien son cuentos cortos de terror, me llevo muchas resignificaciones. Aguante, Nati. Abrazo enorme. Lauta dice: en abril pude leer poco. Avancé con Fortuna de Hernán Díaz y sí leí completo Autobiografía de mi madre de Jamaica Kincaid, que me pareció exquisito, crudo y muy dinámico. Nancy nos cuenta que está terminando La llamada de Leila Guerriero. Otra lectura de mayo fue El parche caliente de Fabián Casas. Mira, un autor que me debo, Fabián Casas. Leídos estos mensajes, me despido de ustedes recordándoles que quiero leerlos en los comentarios. No se vayan sin escribir su recomendación. Un abrazo. Chao.